Buenos días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes 6 de abril. Comenzamos analizando algunos de los asuntos que han sido noticia en los últimos días en la región y también a nivel nacional, porque ya les adelanto que hablaremos de Cataluña y de la situación que vive actualmente, que tiene telita. Están, como siempre, conmigo nuestros contertulios. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, Lucía. Carlos Magdalena, muy buenos buenas. días. Hola. Vamos a comenzar hablando de los presupuestos, que sin duda han sido una de las noticias más comentadas en los últimos días. 272 millones de euros para Cantabria, 72 más que en 2017. Hay opiniones para todos los gustos. Desde el Gobierno de Cantabria no están nada satisfechos. Tanto Miguel Ángel Revilla como la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos dicen que no cumplen las expectativas y, en cambio, por añadir un poco más de datos, desde el Ayuntamiento de Santander, Gema Igual sí que lo está satisfecha con el resultado para Santander. Como digo, opiniones para todos los gustos, de todos los partidos. En vuestro caso, ¿qué opinión os merecen estos presupuestos? Yo te voy a decir la mía. La mía es que se lo preguntaría a los señores de la tele. ¿Nos van a resolver algo los presupuestos de 272 millones a Cantabria? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Y entonces seguro que yo les diría después, ¿nos van a resolver el hecho de esos 272 millones que nuestros hijos dejen de emigrar? ¿Nos van a resolver esos 272 millones que por fin no tengamos que ir a Madrid en un tren durante 5 horas? ¿Nos van a resolver esos presupuestos las necesidades del paro, de inversión en Besaya, de la reindustrialización? ¿Nos va a resolver algo? Y yo les voy a contestar lo que todos los amigos de la tele opinarán: no. Entonces, ahora podemos seguir qué es lo que opinan los políticos. Los políticos, digamos, los que tienen que defender ahora porque les toca, porque están en Madrid, porque están gobernando, pues el otro día escuché lo que dijo, leí en mi digital, en Cantabria Liberal, lo que decía Madrazo y mi buen amigo Diego Movellán, y decía que los presupuestos era una inyección de bilirrubina. Y yo me quedé acojonado, perdónenme, porque yo creo que se confundió del término al emplear que era una inyección de bilirrubina. Si yo lo que trato es de que me desaparezca la bilirrubina. Entonces, Luego vino nuestro presidente, muy gracioso él, muy digno, muy gran persona, nuestro amigo Miguel Ángel, y dijo: esto es una ciclogénesis expansiva pero sin millones. Como decía el señor de la Serna, de que iban a venir muchos millones, pues nos hemos quedado en la ciclogénesis, pero sin los millones. Y así, y después viene otra franquicia que tenemos instalada en Cantabria ahora, que es Ciudadanos y Felisuco. Me imagino que habrá apoyado los presupuestos, o lo apoyará, porque ya dado que Rivera va a firmar los presupuestos con el Partido Popular, pues aquí Felisuco dirá que sí, aunque vete tú a saber, Lucía, porque los partidos, los representantes de las franquicias nacionales, lo que dicen en Cantabria se desdicen en Madrid, que es lo habitual de unos y de otros. Entonces, mi opinión sobre los presupuestos, pues es lo que somos unos partidos políticos desunidos, incapaces de unirse para afrontar lo que son las necesidades de Cantabria. Había que unirse, fijémonos en el independentismo, hasta se unen por ser independientes la CUP, que son unos antisistema, con otros que son burgueses, o sea, algo impensable. Pero aquí en Cantabria, que podíamos unirnos todos los partidos por defender los intereses de Cantabria, etcétera, etcétera, pues si tú vas, que no vayas, al Parlamento de Cantabria, pues no volverás nunca más. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno va por su ruta, y creo que a veces hasta se ponen de acuerdo en el tema de la calefacción, pero poco más. Entonces, ¿qué es lo que en serio habría que hacer aquí? Pues hombre, realmente, a ver si es verdad que se utilizan otras herramientas que tiene a disposición el Gobierno de Madrid para insuflar dinero a Cantabria que lo necesita. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Pues organismos autónomos que estarían en sanidad para insuflar dinero a Valdecilla, que tampoco lo harán, porque vemos que nada más que nos van a pagar 22 millones. En fin, se podían hacer muchas cosas, pero claro, lo único que hacen es defender unos presupuestos que para nosotros son nuestra propia imagen de desunión, y lógicamente es un incremento normalmente normal del que había años atrás. ¿Qué es lo que podía hacer pues otros organismos? Pues Fomento podía invertir dinero. Pues mira, nosotros queremos invertir, y estamos todos de acuerdo, en ese polígono de La Pasiega. Son 100 millones, 100 miserables millones, frente a los miles de millones que están invirtiendo en el Prat en Barcelona, o en el cupo vasco, porque claro, el cupo vasco de ahí tiene unas exenciones importantes de instalación de empresas.
a nivel fiscal, etcétera. En definitiva, que para mí los presupuestos es más de lo mismo, nada. Fernando. Hola. Voy a empezar por el principio. Importante. Yo creo que, a ver, quiero decir, hay que verlo en un contexto, porque es verdad que luego, desde el punto de vista de Cantabria, yo también voy a hacer una valoración. El contexto, ¿no? Primero, en caso de que se aprueben los presupuestos que se han presentado el pasado día, van a ser tardíos. No hay que olvidar que habitualmente en legislaturas anteriores e históricamente los presupuestos se terminan antes de que termine el año, para comenzar el año con un presupuesto aprobado, de tal manera que las comunidades autónomas también sepan a qué atenerse, ¿no? Porque una parte importante de los presupuestos tienen que ver con la financiación, con el modelo de financiación de las comunidades autónomas. En caso de aprobarse, van a ser a finales de abril, principios de mayo, cuando el curso presupuestario, el año presupuestario está ya muy lanzado, ¿no? En caso de aprobarse tardíos, segundo, dependemos del problema catalán, porque no hay que olvidar que la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos en el Parlamento es la suma de los diputados del PP, de Ciudadanos y los 5 del PNV. El PNV ha puesto un condicionamiento político que ahora mismo no sé si vamos a estar en condiciones de garantizar que eso se pueda hacer. El PNV ha dicho que mientras exista el 155 aplicado a Cataluña, no va a aprobar los presupuestos. En términos, digamos, económicos de lo que es la base del presupuestario están de acuerdo, pero hay un condicionamiento político tomado de manera muy solemne, es decir, es bastante improbable que el PNV, si no se retira el 155, apoye estos presupuestos, con lo cual podríamos estar discutiendo, y lo vamos a hacer, pensando en el hipotético supuesto de que se apruebe. Pero podría ocurrir que sea un debate estéril porque, insisto, no haya presupuestos. Entonces, no sé qué mecanismo hará Rajoy, si prorrogar los presupuestos anteriores, someterse a una moción de confianza o dar por finalizada la legislatura esta que comenzó en el año 16. Que lleva 2 años, ahora en junio hará 2 años de gobierno, ¿no? Y por tanto estamos en un escenario presupuestario y político muy abierto como consecuencia de estos condicionantes. Desde el punto de vista de Cantabria, los datos se han dado: 272 millones, 199 el pasado año, 72 millones más, un 36% en términos relativos, que es verdad que es una de las bazas que está jugando el Partido Popular y el Gobierno para poner de manifiesto que Cantabria es una de las comunidades autónomas más beneficiadas, solamente equiparable, creo, a Euskadi, que es en torno a porcentajes relativos, no absolutos, evidentemente, como el de Cantabria. Dice el delegado del Gobierno, y es verdad que en términos de inversión de los presupuestos con la población, sale de aproximadamente 400 y pico euros por persona, es de los ratios más elevados o el más elevado. Siendo esto es verdad, yo creo que tiene razón el presidente y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria. Las expectativas generadas por el ministro de Fomento eran tantas que la cantidad presupuestada, que podemos discutir si es suficiente o no, es escasa. Si tú durante muchos fines de semana, durante mucho tiempo, estás anunciando inversiones, que la suma de todas las inversiones que ha prometido el ministro de la Serna es de 3.600 millones o 3.500 millones de euros, 272 es poco. Puede utilizar criterios, digamos, objetivos, luego a partir de ahí cada uno que piense lo que quiera. Cantabria necesitaría, para recuperar algunos déficits que tenemos y que han sido señalados en estos programas, tanto por Carlos como por mí mismo, para recuperar algunos déficits que tenemos, necesitaría una inversión no inferior al 3% del PIB. Estos son el 2,2%. El 3% del PIB sería pues, aproximadamente 300 y muchos millones, casi 400. ¿Qué son los millones que el Gobierno de Zapatero, durante 6 ejercicios presupuestarios, excluidos los 2 de las crisis, invirtió en Cantabria? Del orden de 400 millones, que insisto es el equivalente al 3 o algo por ciento del PIB. Por tanto, yo creo que ha generado unas expectativas, volviendo a lo que estaba diciendo antes, el ministro de la Serna, que ha generado frustración, porque cuando generas tantas expectativas y luego la realidad dice lo que dice, es verdad que genera frustración. Siendo verdad, y hay que explicarlo por hacer algo de pedagogía presupuestaria, que yo siempre digo que es bastante difícil para que la gente lo entienda, que es verdad que en un espacio de tiempo relativamente corto se han adjudicado 2 obras que son muy importantes y cuyo desarrollo presupuestario no es en un ejercicio, sino será en más, que es el nudo de Torlavega con 115, 120 millones de euros y la desviación hacia el puerto del orden de 20 o 30 millones de euros. Esto no van la suma de esas 2, que eso ya está
adjudicado y por tanto se va a hacer sí o sí, y no van en este ejercicio presupuestario porque las obras empezarán pues ahora en el mes de mayo, y entonces como se paga en función de la ejecución se han adjudicado pues 18 millones creo que en el nudo de Torlavega, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es la gran frustración que tiene Cantabria, primero porque no ve satisfecha sus necesidades reales, que yo creo que necesitaría durante bastante tiempo una inversión del 3%, el equivalente a 400 millones de inversión, y segundo por las expectativas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo lo que espero es que haya presupuestos del Estado, y aquí ya trasciendo a mi relación partidaria, es decir, en términos de PSOE estamos en contra de estos presupuestos, más allá, digo a nivel ya general, ¿no? Más allá de que se dan algunas satisfacciones, sobre todo el tema de los funcionarios, con un aumento en varios años interesante, el tema de algunas cosas de las pensiones, pero es verdad que son escasamente sociales, es verdad que desde el punto de vista de la inversión en la obra pública no son lo suficientes para que sea un motor, digamos, económico real, y por tanto, pero desde el punto de vista ciudadano, un país que no tiene presupuestos es un país que es verdad que tiene unas dificultades serias para hacer política económica, que no solamente la presupuestaria. Y ya por terminar, decir que efectivamente los presupuestos, desde el punto de vista de un ejercicio presupuestario, nunca en ningún sitio solucionan los grandes problemas, en este caso de Cantabria, de cualquier otra región. Quiere decir, de lo que se trata es de ver en una serie, en una perspectiva, las inversiones. Es decir, la solución al problema del paro no las va a tener nunca ni los presupuestos del Estado ni los presupuestos de Cantabria. Son problemas que tienen una solución, digamos, de largo recorrido. Ni los grandes problemas se solucionan en el ejercicio presupuestario. Por tanto, y concluyo diciendo lo que dice el presidente y la vicepresidenta: el error del ministro de Fomento de generar expectativas ha hecho que los cántabros nos sintamos frustrados con estos presupuestos del Estado para Cantabria. Muchas veces yo creo que los espectadores, los ciudadanos en general, en los temas políticos, ¿no?, se preguntan el por qué generas esas expectativas si luego no se va a hacer. Yo te contestaría muy rápido y en dos palabras. La clase política española, la que conozco, normalmente es poco creíble. Entonces, normalmente lo que hacen es lanzar expectativas, lanzar promesas y bla, bla, y luego si ahora, por ejemplo, echas mano a la hemeroteca, te darás cuenta que son unos perfectos mentirosos. La clase política española no es creíble, la clase política española es muy mediocre. La clase política española es lo que realmente está hundiendo el país. Si este país tuviese una clase política de un nivel excelente o normal, realmente el país funcionaría tan bien que no habría problemas de ninguna de las maneras de que ocurriese lo que está ocurriendo, de que los españoles ya no creyésemos en los políticos. Y eso lo vemos todos los días porque están mintiendo. A ver, enmienda a la totalidad, es decir, no se ajusta a la realidad ni en el caso de la crítica a los partidos ni en el caso de la crítica a los políticos. España ha tenido una clase política y unos partidos políticos envidiados por todos los países en cualquier lugar del mundo, y de eso doy fe en función de algunas experiencias que yo tengo. España es un país reconstruido en muy poco tiempo, hasta ponerlo en la vanguardia de cualquier actividad económica, cultural, gastronómica, lo que sea, pero es verdad que la crisis nos ha afectado mucho. Hemos tenido una muy buena clase política, equiparable a las mejores, sin ninguna duda, y hemos tenido unos partidos políticos que en un bipartidismo casi perfecto han construido un país de la nada. Es decir, hemos pasado del blanco y negro al color en 30 años de nuestra historia, que es un periodo de tiempo cortísimo. Por tanto, insisto, cuidado con las demagogias, cuidado con los populismos, que lo único que hacen es destruir más que construir. Hay que ser críticos con los partidos políticos, hay que ser muy críticos con los políticos, pero siempre en la justa medida, de acuerdo a lo que somos y a lo que deberíamos ser, pero no sobre la base de desacreditarles por desacreditarles, porque aquellos que desacreditan la política y los partidos políticos, yo me pongo a la defensiva. En democracia, la arquitectura fundamental de una democracia representativa la presentan los partidos políticos y las organizaciones sociales. Y yo siempre seré un defensor a ultranza de la democracia representativa, de los partidos políticos, de los políticos y de las organizaciones sindicales y empresariales.
Fernando, antes señalabas tú ese tema, el problema, ¿no?, catalán, efectivamente, para ver si estos presupuestos se acaban aprobando o no. Y como ya les avanzábamos a los espectadores, es el segundo tema que ponemos esta mañana encima de la mesa. Situación actual de Cataluña. La semana pasada teníamos esa detención de Puigdemont, veíamos ese pago de la fianza para que pudiese salir en libertad. Y ya la última de las noticias es que se le va a juzgar por un delito menor. ¿Qué os parece a vosotros esto? Porque sé que tenéis muchas ganas de hablar de Cataluña, además. Yo te diría que el caso, vamos a empezar un poco desde el principio, porque lo hemos dicho ya aquí muchas veces, hemos tenido posturas y posiciones divergentes, pero lo cierto es que para mí el caso catalán es el vivo ejemplo de la clase política que no ha sabido estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía catalana. Vamos a ver. En Cataluña, para manejar Cataluña, hay que haber estado por Cataluña, había que haber estado paseando por las Ramblas, haber ido pues, a la calle Ruador, o haber ido a todas las calles emblemáticas que tiene Cataluña. Y nos hemos encontrado con un problema ya desde el principio de la Constitución, en que se entregó al pujolismo, vía Constitución, Cataluña. Esa comunidad tan bella, tan importante y tan fundamental para España, que es Cataluña, fue entregado, es mi criterio, a el señor Pujol y se les dejó que fuesen a su aire, siempre y cuando en el momento de los presupuestos, etcétera, gobernase el PP o gobernase eso, le diesen los votos para aprobar los presupuestos. Y esa deriva de independencia de facto que ha tenido Cataluña ha ido produciendo pues, un distanciamiento con el resto de las comunidades de España. Yo he estudiado allí, yo tengo mi familia allí y yo de alguna forma soy veedor de lo que ha ido ocurriendo desde mis años universitarios hasta en la actualidad. El mes pasado estuve allí y lo voy viendo. Entonces, ¿qué está pasando allí? Pues está pasando pues, que cierta clase política, que no está a la altura de lo que son los políticos y la acción política, pues está intentando someter a otra clase política. Finalmente, esta señora Arrimadas ha ganado las elecciones en el país catalán, evidentemente en minoría. Y este señor Rivera es el que, de alguna forma, ha estado recibiendo los mamporros de los independentistas desde hace muchos años, desde que se puso allí desnudo, en fin, nos acordamos de aquella foto, que fue muy gracioso, pero fue la entrada en escena, la mise en scène del señor Rivera. Entonces este hombre ha ido poco a poco, contra viento, contra marea, luchando contra los molinos de viento, etc. Y ahí está. Pero existe, por esa dejadez de los gobiernos del señor Rajoy, ahora que le ha tocado vivir el final, el postrero final, por desgracia, del caso catalán, y el resto de los gobiernos, que todos han sido abandonistas del tema catalán, ese es mi criterio. Entonces, ahora se explotó de alguna forma la situación catalana y quisieron echar un parcheo, como ha ocurrido. Yo he dicho aquí, y lo digo en Cantabria Liberal de forma clara, y no me bajo del burro, de que el artículo 155 no ha sido operativo, no ha sido ejecutado. Ha sido mal ejecutado porque por una parte querían hacer algo y por otra parte había un freno. Rajoy quería hacer algo, igual mal o bien, y el señor Pedro Sánchez, que gobierna también el país, porque tengamos en cuenta que el señor Rajoy tiene una minoría en el gobierno, necesita ser apoyado o desautorizado por otra parte. Y nos hemos encontrado en este batiburrillo político generado por estas cuestiones. ¿Qué ha ocurrido al final? Que se levantó, explotó todo y tenemos al señor Puigdemont que cogió, declaró la independencia y se marchó corriendo. ¿Y qué ha pasado? Pues que los tribunales han empezado a funcionar y ahí están medio detenido, medio gobierno y el resto pues cogió los aires y se marchó. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Pues que se ha dictado una resolución finalmente, una resolución que tiene dos ámbitos, uno político y otro jurídico. Yo hablo del jurídico. El ámbito jurídico de la resolución, el auto del tribunal de la audiencia alemana, es estricto, es correctísimo. Es decir, dice que el delito de rebelión no es igual al delito de rebelión que ellos dicen, que me parece que es, no me acuerdo muy bien, alta traición. Alta traición. Rebelión y alta traición parece que quieren hacerles iguales y no son iguales, porque en uno se requiere la violencia, etc. ¿Y qué ha pasado? Que al final un país soberano, que es Alemania, dicta una resolución contra otro país soberano, que es España. No se trata de la justicia europea, como están diciendo, sino de la justicia de un país soberano contra otro país soberano.
Y ahí está el gran fracaso de la Unión Europea, porque como no se homologan las legislaciones, cada uno va a su aire y pueden dictar resoluciones contrarias al derecho de otro país soberano. Pero tampoco es que hemos perdido Filipinas en este envite, sino todo lo contrario. Ahora está clarísimo que no existe una rebelión, que puede ser extraditado este señor y que puede ser condenado a 8 o 10 años de cárcel y a una inhabilitación de 10 años. Digamos que el juego de pelota sigue. Lo que ocurre es, como he dicho yo, que los políticos, por desgracia, en este país no están a la altura del gran pueblo de los ciudadanos de este país. Fernando, en tu opinión, a ver, ¿por Sí, dónde vas a empezar? voy a trascender de lo que dice Carlos, porque efectivamente la clase política en España y el Estado de Derecho en España ha funcionado como un reloj en el asunto de Cataluña, con la aplicación del 155, disolviendo las cámaras y convocando elecciones. Esto, que yo sepa, y es verdad que lo voy a dejar entre interrogantes porque no voy a ser categórico en el sentido de ningún país federal de Europa, por supuesto Alemania, que es el país al que queremos, digamos, asemejarnos con los Länder, ha hecho una cosa de esta naturaleza, que es rescatar las competencias no de una comunidad autónoma, Cantabria, Asturias, no sé qué, sino de Cataluña. Como he dicho más de una ocasión, representa el 20% del PIB, tiene una tradición histórica con gobiernos, etc. Por tanto, en mi opinión, yo en ese momento, después del famoso 1 de octubre, las decisiones que de mutuo acuerdo el PP y el PSOE toman en aras de la defensa de su país, que es ir al rescate de Cataluña, creo que se hizo fenomenalmente. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, que es la suma de la judicatura, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la jefatura del Estado, los partidos políticos, en mi opinión se funcionó muy bien, hasta el extremo de que se van unas elecciones en el mes de diciembre y políticamente hay una derrota del independentismo de naturaleza increíble en unos meses antes. Es verdad que, en mi opinión, la gestión de ese magnífico resultado de los constitucionalistas frente a los independentistas no se ha hecho del todo bien. En aquellos momentos yo creo que la sensación de los independentistas era de una derrota absoluta. Ahí tenemos los famosos WhatsApp que se intercambian entre Puigdemont y el consejero Comín, donde le reconoce abiertamente que hemos sido arrasados por los constitucionalistas. Es verdad, en mi opinión, y yo ahí desde luego no estoy en absoluto de acuerdo con que no se funcione bien, pero es verdad que he hecho a faltar que el gobierno de España siguiera interviniendo, no necesariamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la judicatura, sino con la política. Es decir, los problemas que tiene la relación España-Cataluña, Cataluña-España, tienen marcos diferentes de solución. Uno es el que hemos comentado, ante un grave problema de desintegración del Estado en España, se actúa ahí. Pero a partir de ahí el plano político tiene otras maneras de actuar y no necesariamente solo a base de pactar no sé qué cosas o de chanchuchear no sé qué cosas, pero sí desde el punto de vista de aprovechando esas circunstancias que se daban hasta el extremo de que, lo decíamos yo creo en el último programa, el independentismo son la suma de muchos conceptos de independencia, estaban muy divididos. Una cosa es la CUP, otra cosa es Esquerra, otra cosa es el PDK, otra cosa es Juntos por Cataluña, y estaban muy divididos. Yo creo que no haber aprovechado esas circunstancias para políticamente intervenido nos ha llevado a lo que ayer ha sido un varapalo de consecuencias jurídicas y políticas que todavía hoy no conocemos la profundidad de ello, pero en todo caso es verdad que hemos retrocedido con esa posición de partida de las elecciones. Y no quiero terminar esta intervención sin poner de manifiesto una cosa que a mí me preocupaba entonces, 1 de octubre y días posteriores, y me preocupa mucho ahora, que es la prohibición de los CDR, de los Comités en Defensa de la República, que son grupos autónomos que no se definen en torno a un partido y que me recuerdan mucho, y espero equivocarme, me gustaría equivocarme, a lo que ya conocíamos en Euskadi, que era la Kale Borroka, que no solamente en Euskadi había un problema de violencia, de que se asesinaba a la gente, sino lo que llamamos Kale Borroka, que es grupos autónomos que coquetean permanentemente con la violencia, y en el caso de Euskadi terminaban en ETA. Yo espero que en Cataluña esos comités en defensa de la República tengan un corto recorrido, porque no quiero pensar ni un solo momento que en Cataluña la llama de la violencia aparezca como consecuencia de esta situación en la que estamos, con un problema jurídico muy grave, con un problema político sin resolver y con la aparición de este
digamos, elementos que pueden hacer de Cataluña un polvorín que sería para España un desastre absoluto. Bueno, pues continuaremos hablando, sin lugar a dudas, de Cataluña en próximos programas. Ha sido un placer teneros en Cantabria por la mañana. Que disfrutéis del fin de semana y el viernes que viene más y mejor. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.